Hay diferentes tipos de telescopio que dependen de qué tipo de radiación queramos estudiar. Si nos vamos a la zona de bajas energías, lo que llamamos ondas de radio, usamos radiotelescopios como el que vemos aquí, que básicamente es un gran plato de metal que concentra las ondas de radio en el foco. Aquí dentro es donde realmente se hace la detección. Ahí dentro lo que tenemos es una antena, o mejor todavía, algo como esto, que esto es un resonador, que es un tipo muy sofisticado de antena, pero que básicamente hace el mismo papel. Si nos vamos a zonas más energéticas, ya entramos en la zona visible, la que es capaz de ver el ojo, pero también en la vecindad, en el infrarrojo, ultravioleta, funciona muy similar. Ahí lo que usamos son espejos o lentes que nos permiten concentrar la luz hacia donde queremos. Aquí tenemos una imagen de un espejo óptico muy parecido a los que tenemos en aras, que hacen el mismo papel. Esto es una superficie parabólica y concentra la luz aquí dentro. Y aquí es donde hacemos la imagen. Hay algunos que son muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos el Gemini North, que tiene varios metros de diámetro. El problema está cuando nos vamos a energías muy altas. Si ya queremos trabajar con radiación muy ionizante, que se suele decir, como rayos X o rayos gamma, que son aún más energéticos, no podemos usar nada de este tipo, no podemos concentrar la luz fácilmente. Aquí lo que hacemos es unos patrones de agujeros. Este es el telescopio espacial integral, y aquí arriba, en lugar de una lente, tiene esta pieza, que es un patrón con un montón de agujeros. El principio es el mismo que el de la cámara oscura. Yo hago una cámara oscura haciendo un agujero y eso hace una imagen. Lo que pasa es que es una imagen débil. ¿Cómo lo mejoro? Haciendo muchos agujeros. Cuanto más agujeros, más imágenes tengo. Luego tengo que recolocarlas todas para, procesando matemáticamente, hacer una única imagen, pero como decimos, es una radiación muy ionizante, lo que necesitamos es algo muy duro y muy pesado. Esto, por ejemplo, que tenemos aquí, que es un trozo justamente de esta máscara codificada, que es como se llama este tipo de lentes. Como podéis ver, hace mucho ruido. Esto es tungsteno. El plomo sería mejor, pero el plomo es más quebradizo y se deforma. Como podéis ver, en función de qué tipo de luz queramos trabajar, pues usaremos detectores de ondas de radio como este para bajas frecuencias, agujeros con materiales muy pesados para altas frecuencias, y en la zona intermedia, que es lo más habitual, usaremos espejos o lentes.